Buenas tardes, queridas familias de la rama hospital. Es un placer para mí poder estar en esta tarde acompañándolos para ir cerrando nuestro día domingo con la clase correspondiente a Ven, sígueme de la escuela dominical. Durante esta semana vimos varias secciones de Doctrina y Convenios, pero en estos minutos me gustaría centrarme en una sección en puntual, que es la sección de Doctrina y Convenios 75. En esta sección leemos las instrucciones que el Señor dio a varios élderes a través de una revelación dada a José Smith el 25 de enero de 1832. En esta sección leemos sobre algunas instrucciones que el Señor da a José Smith para ser entregada a estos élderes sobre cómo compartir el Evangelio con mayor diligencia. Y como ya sabemos, si bien estas secciones y estas revelaciones fueron dadas hace muchos años atrás a otras personas, todas estas escrituras sirven para que nosotros podamos ocuparlas hoy en día en nuestra vida, a cada uno de nosotros. En el versículo número 3 de Doctrina y Convenios 75 leemos: He aquí, os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder. Si bien podríamos interpretar que este versículo es dirigido tal vez a misioneros que vayan a cumplir una misión de tiempo completo, al decirles que salgáis y no demoréis, podríamos aplicarla también a nuestra vida. De hecho, podríamos preguntarnos qué podría significar demorar o estar ociosos en cuanto a compartir el Evangelio. Como ya dije, esta pregunta se aplica a todos los miembros de la iglesia y a todos los miembros de su evangelio, no solo aquellos que están en edad de servir una misión o ya están sirviendo una. A veces, cuando el Señor en estos versículos señala estar ociosos o demorarnos, a veces puede que nosotros evitemos o no ocupemos instancias que a veces se generan de manera natural para compartir el evangelio o nuestras creencias. Hay momentos que se nos ofrecen personas, circunstancias, instancias e incluso plataformas como lo son Instagram, Facebook y otras redes sociales, donde nosotros podemos tener la oportunidad de compartir nuestros sentimientos sobre el Salvador, nuestras creencias y nuestros testimonios sobre el Evangelio. ¿Ya? Hay varias plataformas donde podemos encontrar incluso a personas que son miembros de la iglesia y hablan abiertamente de sus creencias y de sus principios y aprovechan estas plataformas o estas instancias para compartir el Evangelio. Así igual, el Señor nos pide que nosotros no seamos ociosos ni nos demoremos en compartir su Evangelio, que podamos ocupar instancias familiares, personales, con amigos, plataformas en redes sociales donde nosotros podamos compartir permanentemente nuestro testimonio, nuestras creencias acerca de su Evangelio y sobre Jesucristo. Durante este mismo versículo podríamos pensar, bueno, el Señor siempre nos entrega promesas y bendiciones y nosotros cumplimos con los que nos pide. Entonces, ¿qué nos enseña Doctrina y Convenio 75 acerca de cómo apoya el Salvador a quienes le sirvan fielmente y a quienes cumplan con lo que Él les pide en el versículo que recién leímos? Entonces, en el versículo número 5 de esta misma sección, el Señor nos dice: Así que, si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria e inmortalidad y vida eterna. En el versículo 11 nos entrega otra promesa. Nos dice: si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin, refiriéndose, ¿cierto?, a estos élderes y también a nosotros. Y finalmente, en el versículo número 16, el Señor dice: y el que sea fiel vencerá todas las cosas y será enaltecido en el postrer día. Entonces, el principio que podemos extraer de lo que acabamos de leer, el Señor nos pide que hagamos su voluntad, que compartamos el Evangelio, que ocupemos nuestros espacios, herramientas, momentos e instancias para hablar y compartir ese Evangelio. Y Él nos promete ser premiados, coronados con honor, recibir gloria, inmortalidad y vida eterna. Y en lo que me gustaría mucho más centrarme es en el versículo número 11, donde dice: si hacen esto, estaré con ellos hasta el fin. Qué mayor consuelo para nosotros es el saber que el Señor va a acompañarnos durante toda nuestra travesía aquí en la tierra.
Tendremos su compañía permanente y constante en todas nuestras dificultades, en nuestro miedo tal vez de compartir el Evangelio. A veces podemos ser temerosos, renuentes, podemos darnos vergüenza un poquito porque somos tímidos. El Señor nos dice, nos pide que lo hagamos y Él va a estar en compañía siempre de nosotros si nosotros cumplimos con Él. Y finalmente en el versículo 16, como ya leímos, seremos enaltecidos en el postrer día. Mi invitación es que podamos cumplir con esto, podamos escuchar al Señor, repasar la sección 75 completamente y recordar lo que el Señor siempre nos promete si nosotros cumplimos con lo que Él nos pide, que es efectivamente compartir su evangelio. No estar ociosos y tampoco demorar y compartir su evangelio en todas las oportunidades que tengamos. Y esto se los comparto humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.